de la palabra de la cruz. ¿Cuántos han visto ya las dos primeras partes? Están en las redes sociales, ¿verdad? Antes que viniera el predicador del domingo pasado, los dos domingos anteriores a ese, se dio la primera y segunda parte del mensaje de la palabra de la cruz. Y en realidad yo necesitaría más tiempo, pero voy a hacer lo posible de hacer solamente una tercera parte y no hacer una cuarta y quinta parte, porque puede ser una serie larga, ¿verdad? Y estoy haciendo esto, hermano, porque de una vez va a quedar grabada esta enseñanza y a mí me gustaría que los estudiantes de nuestra escuela bíblica, los líderes, los consejeros, usted que es líder, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, estudie esto que yo voy a dar, lo vuelva a revisar, lo vuelva a ver, porque cuando usted conoce bien este mensaje de la palabra de la cruz, déjeme decirle, hermano, que nadie lo va a engañar con falsas doctrinas y falsas religiones. Nadie. El mejor antídoto que puede haber para las falsas religiones es conocer bien el mensaje de la palabra de la cruz. Es el mejor antídoto. Cuando usted conoce este mensaje, hermano, usted está seguro, está claro, ¿verdad? De lo que tiene que ser, cómo tiene que vivir para Dios. Y es el mejor antídoto que puede haber, lo repito, hermano, para las falsas religiones. Inclusive es un tropiezo para las falsas religiones. La palabra de la cruz es un tropiezo, es un problema, es un obstáculo para ellos. ¿En qué forma es un tropiezo? Que no los deja a ellos, les estorba la religión, porque la religión quiere controlar y manipular a las masas a base de ritos, ceremonias y buenas obras. Entonces, cuando la persona es libre de ese sistema religioso, cuando la persona es libre en Cristo por conocer la palabra de la cruz, entonces esos líderes falsos religiosos ya no lo pueden controlar a esa persona. ¿Cuánto me están siguiendo? Ya no lo pueden controlar y manipular, ya no lo pueden engañar, porque usted sabe la pura verdad, ¿verdad? Y pues ya estamos en vivo. Nada menos ayer yo recibí dos pares de personas mormonas en mi casa, ¿verdad? Uno se quedó por allá así con el teléfono y tres de ellos tocaron la puerta y lo recibí en el portal, ¿verdad? Lo recibí en el portal de mi casa y déjeme decirle que como yo conozco bien este mensaje, ¿verdad? Inmediatamente pues les compartí el mensaje de la palabra de la cruz así en pocas palabras, porque le digo, hermano, que el mensaje de la palabra de la cruz te saca a ti de la mentira, del error, de la falsa religión, ¿verdad? Y yo le cité inmediatamente y le dije, mira, Gálatas 1:6 dice el apóstol Pablo, si aún yo o un ángel del cielo bajara predicando un evangelio diferente, sea maldición. Y ese versículo lo acabo de compartir en las redes sociales, ¿verdad? Por favor, ponga atención, ¿verdad?, lo que compartimos en las redes sociales y a estos mensajes que estamos compartiendo. Probablemente ellos nunca han leído esa escritura, estos mormones, nunca la han leído. Y yo les dije, mediten en esta escritura. Ellos me citaron la escritura del libro de Mormón, y yo les cité la Biblia, ¿verdad? No peleamos, no discutimos, pero les dije a ellos, mira, si tú le añades a Cristo lo que sea, si tú le añades, Pablo en Gálatas ahí se refería a que los de Gálatas le estaban añadiendo a Cristo más la circuncisión judía, Cristo más la ley de Moisés, ¿verdad? Y entonces cuando tú le añades a Cristo has pervertido el evangelio. Así que Cristo más algo más es una falsa religión. Cuando tú le añades a Cristo más algo más es nada, no sirve. Y pues ellos le han añadido el libro de Mormón. Ellos dicen que un ángel se le apareció, el ángel Morón, y se le apareció a José Smith, ¿verdad? Y le reveló el libro de Mormón. Así que pues yo por
1:6, ¿verdad? Así que ese versículo dice claramente que aun si un ángel del cielo bajara, escuche lo que estoy diciendo, si un ángel del cielo bajara y le dijera a usted, sí, necesitas a Cristo, pero más esto otro, más esta otra cosa, más esta otra ceremonia. Es decir, nosotros creemos en la palabra, ¿verdad? Y por supuesto, creemos en el bautismo de agua, o creemos en la Santa Cena, creemos en esas cosas. Pero eso no nos salva, ni lo santifica. Así que cuando usted dice, necesitas a Cristo, pero te tienes que bautizar, pero te tienes que tomar la Santa Cena, pero tienes que ayunar 3 días por semana, pero tienes que orar 10 horas por semana, ¿verdad? Creemos en orar y ayunar, pero entonces cuando usted le añade eso, usted convierte esas obras, las convierte en carnales. Son buenas obras, pero las puede convertir en la carne, ¿verdad? Porque usted está diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, ya no es suficiente. Entonces, ¿verdad? Pues por eso es importante lo que estamos estudiando, hermanos, del mensaje de la palabra de la cruz. Y en esta noche, en esta tarde, pues yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar al Señor, y después de orar vamos a leer la palabra del Señor. Primero oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, y te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros aquí en este lugar. Y yo te pido, Padre, que sea la unción de tu Espíritu Santo, ayudándome, Señor, a enseñar y a predicar el mensaje de tu palabra, la palabra de la cruz. Y que tu iglesia, Señor, y nuestros líderes puedan conocerlo debidamente, Señor, para vivir en victoria, Padre. Gracias porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como usted de pie, quédese y lea. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos y después usted se va a sentar y por favor no cierre su Biblia. Necesita tener la Biblia abierta en esta noche para que entienda bien lo que vamos a enseñar. Filipenses capítulo 3, hablando el apóstol San Pablo de él mismo, en el versículo 4, dice, ¿cuánto lo tienen? Filipenses 3, 4 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su palabra se lee así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Se puede sentar. Si había un hombre muy religioso y muy celoso de su religión y creído por su religión, que se gloriaba en su religión, se gloriaba en la ley de Moisés y en lo que él era el apóstol Pablo. Así que es interesante a quien Dios llamó y a quien Dios escogió. Y voy a repetir lo que acabo de decir. Si es que no era el más religioso y el más creído, orgulloso por su religión, y el más educado en el judaísmo y la ley de Moisés, ¿verdad? Él pudo haber sido el más superior a todos los demás religiosos de su tiempo, el apóstol Pablo. Yo diría que superior aún a los sumos sacerdotes de su tiempo. Era un hombre profundamente educado, estudiado, había estudiado en las escuelas, universidades de Tarso, sabía hablar varios idiomas, así que este hombre tenía en qué gloriarse, por qué sentirse creído, como decimos en mi país. Pero a él lo escogió Dios, y por eso lo escogió. Por eso lo escogió, para bajarlo de su caballo, para tumbarlo de su caballo. Y cuando digo bajarlo y tumbarlo de su caballo, eso fue literal. ¿Cuántos saben que fue literal? ¿Cuántos saben que Dios
Jesucristo se le apareció en persona al apóstol Pablo y lo tumbó de su caballo. Es decir, tú que te crees mucho, tú que persigues a los cristianos, los perseguías a los cristianos, los encarcelaba, los arrastraba, los llevaba a la muerte. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, sosteniendo sus ropas, ¿verdad? Él odiaba el cristianismo, hermano, un hombre que odiaba el cristianismo y odiaba a muerte el verdadero evangelio, odiaba a muerte a los que seguían a Cristo. Dios lo escogió y le reveló, a él fue que Dios le reveló el verdadero mensaje de la palabra de la cruz. No fue a los otros apóstoles, fue a Pablo que le enseñó el verdadero significado del nuevo pacto, ¿verdad? El verdadero significado del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. Le enseñó exactamente el significado de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios y el mensaje de la palabra de la cruz es lo mismo, van de la mano. Es interesante porque Dios escogió al más religioso de su tiempo para enseñarnos que el poder de la vida cristiana, que el poder de una vida regenerada y una vida nueva y gloriosa y victoriosa en Cristo no está en la religión. No está en la mejor religión que pueda haber, no está. Está en Cristo crucificado. Está en Cristo y su trabajo perfecto en la cruz. Y eso fue lo que le enseñó Dios al apóstol Pablo. ¿Verdad? Estaba diciendo, hermanos, que la palabra de la cruz es tropiezo a aquellos que son a las falsas religiones. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Y pues como es una clase predicación, yo le invito a que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y quisiera, antes de ir al capítulo, ¿verdad?, a la escritura donde vamos a detenernos y a explicar más la tercera parte del mensaje de la palabra de la cruz. Déjenme decirle, hermano, que hay muchos predicadores e iglesias que no conocen este mensaje todavía, no lo conocen. Y esa es la razón por la cual usted va a ver en algunos lugares, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, va a haber mucho legalismo y religiosidad. Porque ellos piensan que con la exigencia y la imposición de las leyes de las iglesias y concilios, ellos creen que a través de eso se puede santificar a la gente, se puede perfeccionar a la gente, y que esto es necesario para llevarlos al cielo. La palabra de la cruz nos libera de eso. Y le es un tropiezo a las religiones, también a las religiones que imponen mucho legalismo y mucha religiosidad, ¿verdad? Y les es un tropiezo, porque estos líderes, como lo dije al principio hace un momento, estos líderes ya no pueden esclavizar a estos creyentes que se sienten libres en Cristo Jesús, libres del dominio de los líderes religiosos. Precisamente ayer, por ejemplo, que me visitaron los mormones, quizás estaría unos 10 minutos con ellos. Inmediatamente ellos, uno de sus puntos fue: sí, pero Dios le dio autoridad apostólica a los hombres. Inmediatamente se fueron: tenemos nosotros personajes, tenemos autoridades religiosas que Dios les ha dado autoridad, y como diciendo, nos tenemos que someter a ellos. Ahora, eso es sí y no, ¿verdad? Es decir, en la falsa religión se exalta más la autoridad y el dominio del hombre que Cristo mismo. Y es, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ellos me querían decir a mí es: Dios escogió a José Smith como un gran apóstol, lo escogió y le reveló todo esto, así que nosotros tenemos que someternos a esas creencias y enseñanzas porque Dios lo escogió. ¿Se da cuenta cómo es la falsa religión? Pero ¿quién fue quien le reveló esa mentira a José Smith? Supuestamente un ángel se le apareció. Pues si usted no lo sabía, la iglesia mormona, el fundamento de Dios es que un ángel se le apareció a este hombre y le habló en griego y le dictó el libro de Mormón en griego. Pero cuando este individuo lo llevaron a la corte y le pusieron que leyera griego, no pudo leer griego, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era mentira. Yo ando vendiendo frijolitos mágicos por ahí también, y hizo otro montón de cosas raras. Y si usted investiga con los fundadores de las religiones falsas, hermano, hay un montón de cosas raras y extrañas y
inmoralidad, corrupción, ¿verdad? Así que, bueno, el mejor antídoto en contra de las falsas religiones es el conocimiento de la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es tropiezo a estas organizaciones religiosas que quieren controlar y manipular y quedar bien con el mundo también. Y Pablo menciona esta palabra aquí en el versículo 11, Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La palabra de la cruz es un tropiezo para la falsa religión. En ese tiempo era un tropiezo para los que abogaban que tú necesitabas Cristo más la circuncisión, Cristo más la ley de Moisés, y si no, no podías ser salvo. Ese es el trasfondo bíblico e histórico del libro de Gálatas. ¿Verdad? Había un grupo de judaizantes que venían de Jerusalén y venían y enseñaban esto a los hermanos de Galacia, y pues los habían confundido. Y entonces, y luego pues el que no se circuncidaba estaba mal, estaba bajo condenación. Pero una vez que tú estabas ya libre en Cristo, ¿verdad? Porque hay una escritura en la que el mismo apóstol Pablo se atrevió a decir, no la tengo a la mano, yo sé que está cerca por aquí, donde el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, que vale nada. La circuncisión en Cristo vale nada. No vale nada. Es nada. 5:6 pasó. Qué bueno que aquí mismo está, ¿verdad? Está en el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Así que el apóstol Pablo se atrevió a decir en el Espíritu, hermanos, se atrevió a hablar en contra de algo que era poderoso en el judaísmo. Wow, para que el apóstol Pablo dijera esto, tenía que estar seguro del Espíritu Santo, que Dios le había revelado. Wow, si esto venía de Abraham y venía de Dios también. Pero, wow, pero cuando en el Nuevo Testamento la cruz de Cristo cambia las cosas. Cambia las cosas, que eso es lo que mucha gente no ha entendido. Pero, ¿verdad? Los judaizantes decían, no, si no te circuncidas, si no guardas el día sábado, si no guardas la ley de Moisés, no, Cristo no es suficiente. Cristo más. Y nosotros, y como yo le decía a los señores formones ayer, Cristo y nada más que Cristo. Si tú le añades a Cristo, ese es un diferente evangelio y lo has pervertido el evangelio, ¿verdad? Así que ellos se quedaron ahí, me escucharon, ¿verdad? Y dijeron, mejor nos vamos de aquí. Y salieron y se fueron, pero yo sé que no van a estar en paz. Especialmente ese joven, había un jovencito ahí, que sabía un poquito de español. Ese jovencito, si conoce la Biblia, va a ir a ver la Biblia y va a decir, pero yo no conocí esta escritura que nos dijo este predicador. Porque ese es el gran problema de las falsas religiones, que solamente te enseñan versículos así aislados. Es lo que le enseñan a los testigos de Jehová. ¿Verdad? Te enseñan un montón de escrituras, pero aisladas, fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Verdad? Y las usan y se agarran un versículo para hacer una doctrina, que eso va en contra de las leyes de la hermenéutica, de las reglas de hermenéutica, que son las reglas de interpretación correcta de la Biblia. ¿Verdad? Y ahora hay mucho, aún en las redes sociales hay religiones que usan un versículo y ahí se quedan y no toman en cuenta el contexto de todo el libro, el contexto del sentido general de toda la Biblia. Uno no puede establecer una doctrina solamente con un versículo aislado, mucho menos aislado. Usted tiene que respaldar un versículo con otros versículos, con otros libros de la Biblia, con el mensaje general de la Biblia, para que sea correcta la interpretación, ¿verdad? Así que, bueno, ya dijimos lo que es el tropiezo, ¿verdad? El tropiezo de la palabra de la cruz. A los religiosos les era un tropiezo porque ya no podían esclavizar ni manipular a esa gente que había sido hecha libre. Pues a uno de los que no podían manipular y controlar era el apóstol Pablo. Y Pablo para él era un tropiezo, un
Pero ¿cómo está eso si todo el Antiguo Testamento dice que lo tienes que hacer? Hermano, una de las reglas de la hermenéutica es que el Nuevo Testamento, escúchame lo que le voy a decir, hermano. El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo. El Antiguo Testamento no se interpreta bien sin el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Y la primera regla de la hermenéutica, la repito, hermanos, lo que enseña cómo interpretar la Biblia correctamente, en la escuela bíblica es el número 1 que uno aprende, ¿verdad? Una de las reglas muy importantes en la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos nada más que la pura Biblia para interpretarla correctamente. La Biblia es su propio diccionario, es su propio intérprete. Usted interpreta la Biblia con la Biblia. Y nada más. No le vaya a meter otro libro, no le vaya a meter otro comentario. No, Biblia con Biblia. ¿Verdad? Y ese es el gran problema hoy en día. Y uno, lo dije hace un momento, estamos usando versículos aislados, fuera de contexto. Muchas religiones falsas en las redes sociales y hacen debates, ¿verdad? Y agarran un versículo y dicen, ahora ese versículo dice eso. No. Mira el contexto, mira el sentido general de la palabra. Y no está diciendo eso, aunque parece que dice eso. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, en esta tarde, nuestra escritura principal está en Romanos capítulo 7, donde vamos a ver nosotros que la naturaleza caída en el creyente no muere. Y el segundo punto que vamos a ver es pues cómo tener victoria sobre nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se obtiene victoria? Porque por siglos se ha predicado, Cristo perdona nuestros pecados, nos salva. Pero no, hermano, no es suficiente. Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados en la cruz, Cristo también nos santifica, nos perfecciona instantáneamente. Mi espíritu es santificado y perfeccionado en el momento que yo nazco de nuevo y acepto a Jesús como Señor y Salvador. He regenerado, recibo un nuevo espíritu perfecto, justo, santo como el de Cristo. Y por eso es que yo puedo entrar al cielo. Y esa es la razón por la cual el ladrón al lado de Jesús pudo entrar al cielo. Si no, no hubiera entrado al cielo. Porque en el cielo no se acepta menos que perfección. Lo menos que se acepta en el cielo es perfección. Pero nosotros vamos a entrar por la perfección de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo. Y en la palabra de la cruz decimos, Cristo es mi justicia, Cristo es mi santidad, Cristo es mi perfección, Cristo es mi todo. Su victoria es mi victoria. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue enterrado, yo fui enterrado. Pero lo más lindo de todo es que cuando Él resucitó, yo resucité también. Cuando Él resucitó, yo resucité a una vida nueva también. Entonces, en realidad, nosotros ahora vivimos la vida resucitada. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 6, somos semejantes a Él en su muerte, pero también somos semejantes a Él en su resurrección. Así como morimos con Él, es decir, estamos muertos al mundo, al pecado, pero también estamos resucitados con Cristo a una vida nueva. Es decir, si yo soy igual con Él en su muerte, también soy igual con Él en su resurrección. Soy yo como cristiano hoy estoy viviendo una vida resucitada con Cristo. Porque su resurrección es mi resurrección. Lo dice Romanos capítulo 6, que somos semejantes a Él en su resurrección, así como también lo somos en su muerte. Y lo repito eso a propósito, porque esa es la fórmula de la victoria, esa es la receta de la victoria. Dios, cuando usted confía totalmente y pone su fe solamente en el trabajo perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, cuando tú confías en eso, que esa es tu victoria, Dios te mira a ti, que has muerto con Cristo, y te mira resucitado con Cristo. En la mente de Dios, tú has vencido el pecado, tú has vencido el dominio del pecado, así como Cristo lo venció, ¿verdad? Ahora, en Romanos 6 también se dice claramente que fue la cruz de Cristo lo que venció al hombre del pecado, se refiere a la naturaleza caída. Y veamos 6:6 para eso. Le quiero hacer en vía de repaso. Este versículo, la primera parte yo lo mencioné, pero Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados en la cruz, sino que Cristo también en la cruz
la cruz de Cristo, su muerte es lo único. Yo quiero que me pongan mucha atención a lo que voy a decir. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es lo único que quiebra el dominio de mi naturaleza caída. Es lo único. Lo único que me puede ayudar a estar encima de mi naturaleza pecaminosa caída, para dominar esa naturaleza y estar yo arriba y no abajo, es lo único. Cristo no solamente me perdona mis pecados, sino que también aplasta mi naturaleza pecaminosa. Ahora, no la erradica. La naturaleza pecaminosa no es erradicada, no es aniquilada, no desaparece, porque para eso usted tendría que morir físicamente, carnalmente. Amén. ¿Quiere usted morirse físicamente, carnalmente? ¿Quiere que su cuerpo se muera para que se acabe su naturaleza pecaminosa? No. Nadie se quiere morir todavía. Así que está en nuestra carne. Y entonces, sin embargo, Dios buscó la forma, la manera, cómo darnos la victoria. Y la única manera que se puede tener la victoria sobre la naturaleza caída, pecaminosa, es por la cruz de Cristo. Es por la muerte de Jesús. Y lo dice el versículo 6. Mira lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, el viejo hombre no es la naturaleza caída. El viejo hombre es la persona pasada que usted era, como era su vida antes de venir a Cristo. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, se refiere a la naturaleza caída aquí. Si uno estudia el contexto y estudia todas las veces que se menciona la palabra pecado, aquí en la mayoría de veces se está refiriendo, no a actos de pecado, no a acciones de pecado, sino que se está refiriendo al Señor pecado. Se está refiriendo a la naturaleza caída. La palabra pecado aquí, en casi todo el capítulo 6 de Romanos, se refiere a la naturaleza caída, no tanto a acciones de pecado. Así que en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo cuando Él murió, para que el cuerpo del pecado sea destruido, se refiere a la naturaleza caída, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí fue dominado, fue aplastada mi naturaleza caída. Ahora, el apóstol San Pablo no sabía esto. Él no sabía esto por un tiempo. Y eso es lo que queremos enseñar en esta noche. El apóstol San Pablo, cuando él fue salvo, no quiere decir que en 3 noches Dios le reveló todo. No, se fue. Si no estoy equivocado, fueron como 3 años que se fue al desierto él solo. No, empezó a predicar, sí empezó a predicar inmediatamente, pero luego se aisló y se fue solo porque él quería estudiar y recibir revelación, que Dios le hablara. Y fueron esos 3 años que él se va al desierto y estuvo solo, ¿verdad? Fue cuando Dios le empezó a revelar este mensaje de la palabra de la cruz y no la forma de la victoria, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Le empezó a enseñar todo esto que ninguno de los otros apóstoles había recibido. Así que le llevó tiempo, así que hubo un tiempo que él no sabía. Y por eso vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos, empezando en el versículo 7, vaya conmigo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de su propia persona, ¿verdad? Está hablando de su propia persona. Y empecemos a leer Romanos 7 en adelante. ¿Qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Si no estamos diciendo que la ley es pecado. Pero yo no conocí el pecado si no fue por la ley. Se refiere a la ley de Moisés, la ley de Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, y aquí se refiere también a la naturaleza pecaminosa, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué dijimos en las enseñanzas pasadas? ¿Qué dijimos? El poder del diablo es el pecado. El poder de Satanás es el pecado y hasta cierto punto también la naturaleza caída del ser humano, del creyente. ¿Y cuál es el poder del pecado? ¿Qué es lo que le da poder al pecado? La ley. Ese principio teológico usted lo tiene que tener bien claro. ¿Verdad? Si no hubiera ley de Moisés, usted no sería responsable por su pecado. La ley
vino para hacernos responsables por nuestros pecados, para encerrar a todo el mundo bajo pecado y bajo condenación, para que todo el mundo se diera cuenta que no hay salida del pecado, estamos encerrados, arruinados, y por eso vino Cristo, para sacarnos de ahí, de ese pozo, aleluya, donde no había salida. El trabajo de la ley era enseñar al hombre que es malo, es pecador, ha fallado, pero la ley no tenía el remedio. La ley no tenía el remedio contra el pecado. Porque usted puede poner un bumper sticker en su carro, ¿verdad? Y que diga, no a las drogas. Y no, pero hermano, hay muchos drogadictos, ¿verdad? Muchos adictos que para ellos no es suficiente solamente que le digan, no drogas, no lo hagas. Ellos quisieran parar de hacer drogas, de inyectarse cocaína y hacer todo eso, quisieran parar, pero no pueden. La simple palabra que dice, se prohíbe hacer drogas, ¿de qué sirve que le digas si él no tiene el poder, la fuerza para evitarlo, porque está adicto? No sé si me está entendiendo. El simple hecho de que alguien te diga, eso no se hace, no quiere decir que ese es el remedio, hermano. Porque a mí hay muchos borrachitos por ahí que quisieran, pues, saben que no deben de alcoholizarse, pero no pueden salir de ahí. Se necesita un poder superior, un poder mayor. Y la ley no lo tiene. Lo tiene la sangre de Cristo. Lo tiene la cruz de Cristo, tiene ese poder para cambiar al perdido. Aleluya. Una pausa al Señor, hermano. Ahora, ¿verdad? Verso 9. Y yo, aquí es donde está el versículo clave. Y en un momento, pues, vamos a ver cómo resumimos estos versículos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él da a entender que por la ley de Moisés se avivó el pecado en él. Pero no quiero explicar este versículo sin antes leerlo. Los demás vamos a regresar a este versículo porque me interesa que usted vea a un creyente nuevo. Pablo está hablando de su experiencia como creyente nuevo aquí. Y él ya es salvo. ¿Ok? Pablo ya es salvo y está hablando de sí mismo como creyente nuevo, pero un creyente nuevo que quiere tener la victoria, pero que al tratar de tener la victoria por medio de la ley de Moisés, él quiso seguir viviendo por la ley de Moisés. Eso es fundamental en esta enseñanza. El apóstol Pablo, como creyente nuevo, recién salvo, él quiso volver a seguir la ley de Moisés como medio de victoria y resultó que fue derrotado. Resulta que como creyente nuevo el apóstol Pablo es derrotado. Ahora, hay algunos comentaristas por ahí que dicen que dicen ellos piensan que aquí está hablando de un Pablo que no era cristiano todavía, que no era convertido. No. Ninguna persona que no es convertido, es decir, un inconvertido, no tiene esta lucha queriendo vencer y agradar a Dios y tener esa victoria sobre el pecado. Ningún inconverso hace eso. Esto lo hace un creyente convertido. Lo que usted va a oír aquí es de un creyente convertido, ¿verdad? Y es el apóstol Pablo que está hablando de sí mismo. Y en la lucha él dice, lo que yo quiero hacer, eso lo hago. Y lo que quiero hacer, eso termino no haciendo. Pablo dice, soy dominado, soy arrastrado por una ley. Se refiere a la ley de la naturaleza caída. Me arrastra y me domina. Y el apóstol Pablo quiso tener la victoria por medio de la ley de Moisés en este capítulo 7 y salió derrotado. Salió vencido. Así que cuando usted lea esto conmigo, tenga muy en mente lo que le acabo de decir, ¿no? Lo que le acabo de decir. Así que sigamos leyendo, ¿verdad? Versículo 10, yo quiero que vea conmigo en adelante el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, es decir, fui derrotado. La ley de Moisés, traté de tener la victoria por la ley de Moisés y fui vencido, fui derrotado, no pude tener la victoria sobre el pecado. Porque el pecado tomando ocasión, voy a seguir leyendo, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es decir, que la ley trabajó en su contra y se ve un creyente derrotado.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 12, verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la ley no es mala. La ley es buena. El problema está en nosotros, que hay una naturaleza caída pecaminosa en nosotros que nos arrastra a una nueva ley, y se llama la ley del pecado también. Pecado y la muerte. Es decir, la ley de la derrota. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema está en mí, el problema está en mi naturaleza pecaminosa. No está en la ley, pero la ley viene a reforzar, viene a avivar la naturaleza caída en mí y me pone bajo condenación, bajo maldición, en lugar de darme la victoria. Y aquí es donde está, ¿verdad? La lucha que tenía el apóstol Pablo, y muchos de nosotros hemos pasado por esta lucha. Si usted pone atención, si usted es un verdadero creyente que quiere agradar a Dios y vivir en santidad, la mayoría de nosotros hemos pasado por la lucha que pasó el apóstol Pablo. Mire la lucha del apóstol Pablo, verso 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El verdadero cristiano no quiere pecar. El verdadero creyente no quiere pecar. Pero a veces terminamos pecando, terminamos ofendiendo a Dios, terminamos desagradando a Dios. Y no es que lo queríamos hacer, sino que nuestra naturaleza caída nos arrastró, nos dominó. Y más cuando todavía nosotros tratamos de vencer por nuestra propia fuerza o por medio de algún tipo de ley, como la ley de Moisés o la ley del concilio. Más derrota es. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el Señor pecado, la naturaleza pecaminosa que mora en mí. Aquí se refiere claramente, aquí, por eso estamos estudiando el capítulo 7 de Romanos, porque Pablo dice, ya no soy yo. Es decir, hay algo que me arrastra, me domina a hacer el mal. Y la Biblia le llama a eso naturaleza caída, pecaminosa. Y que todavía está en el creyente. No se ha muerto. Y es el gran error que han cometido algunas iglesias, enseñanzas por ahí, que le han enseñado y le dicen, no, pues la naturaleza caída, cuando tú vienes a Cristo ya se murió. Ya no vas a tener problemas con ella. No, hermano. No. Vamos a seguir luchando y teniendo problemas con nuestra naturaleza caída, pero la única forma de tener esa victoria verdadera es por el poder de la cruz de Cristo. No hay otra forma. Porque se le ha buscado de muchas maneras, de muchas formas, de muchas leyes se le ha buscado. Como el cristiano y no sea victorioso por 7 pasos aquí, por 21 pasos allá, porque leas tantos libros aquí, y no, hermano, nada de eso le puede ayudar a usted a vencer la naturaleza pecaminosa. Lo único que puede es la sangre de Cristo. El Cristo le puede ayudar. A este mensaje de la palabra de Dios. Así que verso 18 una vez más. Bueno, versos 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace lo malo, aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero ser victorioso, quiero vencer el pecado, pero no puedo. ¿Verdad? Quiero dejar de hacer eso malo y no puedo. Algo me arrastra y me domina. Porque no hago, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Así que la naturaleza caída está viva y está más activa cuando usted depende de la ley de Moisés y de la ley de su concilio y de su propia ley y de su fuerza de voluntad. Va a activar más la naturaleza caída en usted. Así que entre usted más se esfuerza por su propia fuerza de voluntad, la ley de Moisés, la ley del concilio, más derrotado usted va a estar. Lo que usted necesita es el poder de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y de ahí mana otra ley que se llama la ley del Espíritu, la cual es la que nos hace libres. Y en eso pues tenemos que terminar en esta noche con la ley del Espíritu, ¿verdad? Así que
ahí, a estos últimos versículos, yo quiero que regrese conmigo al versículo 9. El versículo 9 lo tengo que interpretar, porque es una enseñanza, y si usted no entiende este versículo, entonces no va a entender todo el capítulo. Usted va a malentender el capítulo. Y por eso lo llevé a Filipenses. La razón por qué leí Filipenses capítulo 3 es por esto, por lo que dice el versículo 9. ¿Ok? Una vez más, el versículo 9. El versículo 9 nos explica en qué situación está Pablo y la verdadera condición de Pablo cuando escribió esto. Está hablando de su experiencia de recién convertido. ¿Ok? Su experiencia cuando Cristo lo encontró y fue salvo. Y dice aquí, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Ok, esa frase, yo quiero que le ponga mucha atención, por favor. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pues yo quiero decirle, de acuerdo a Filipenses 3, y otras escrituras más que hay en sus cartas, no hay ni un momento en la vida de Pablo que Pablo vivió sin la ley de Moisés. Toda la vida de Pablo, desde 8 días de nacimiento, estuvo bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué dice aquí? Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuántos me están siguiendo? Toda la vida de Pablo, desde que fue circuncidado a los 8 días de nacido, toda la vida de Pablo estuvo bajo la ley. No hubo ni un momento en el que Pablo no estuvo bajo la ley. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Se refiere al momento de su conversión a Cristo. Cuando él se convirtió, la ley no tuvo nada que ver con su conversión. Número 1, la ley de Moisés no tuvo nada que ver con su conversión a Cristo. Número 2, cuando Pablo se convierte, dejó la ley. Dejó la ley de Moisés, porque había encontrado a Cristo. Pero luego pasó algo. Y es lo que nos acabamos de leer. Luego pasó algo. Él trató de tener la victoria porque no sabía nada más. Todavía no se le había revelado todavía la palabra de la cruz. Él trató de tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa por medio de la ley de Moisés. Él trató de tener la victoria sobre el pecado y volvió a la ley. Y cuando él vuelve a la ley, se da cuenta que la ley lo traiciona y lo termina arruinando. Lo termina derrotando, lo termina matando. Y eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos que acabamos de leer. Dice, terminé que haciendo lo que no quiero hacer, terminé arruinado. Así que el único momento que Pablo estuvo sin la ley de Moisés fue cuando se convirtió a Cristo. Le repito, la ley de Moisés no tuvo nada que ver con su conversión y él la dejó, pero luego la volvió a tomar y pensó, no, voy a tener la victoria, voy a guardar la ley de Moisés. Y por eso él dice que vino el mandamiento, dice que el mandamiento me mató, me traicionó, me hizo pedazos. Y terminé derrotado. Y vaya conmigo los siguientes versículos. Y así termina Pablo, tratando de luchar por medio de la ley de Moisés, así terminó Pablo. Miren lo que dice. Versículo 21. Pablo dice, tratando de tener la victoria Pablo por la ley de Moisés. Lea conmigo, verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay nuestra ley, que el mal está en mí. Está hablando de un creyente nuevo, derrotado, porque está tratando de tener victoria por medio de la ley de Moisés. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Amén. Esa ley que se revela es la ley del pecado, es la ley de la naturaleza caída, que se revela contra la ley de mi mente. Y la palabra aquí, mente, se refiere más que todo a la fuerza de voluntad. Veo otra ley que se revela en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quiero, mi voluntad, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, está refiriéndose a la naturaleza caída. Mira cómo dice Pablo, cómo termina Pablo, el creyente tratando de vencer por medio de una ley y por su propia fuerza de voluntad, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es
por medio de la ley del concilio, por medio de fuerza de voluntad, por medio de su propia ley. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25, ahí es donde le encuentra la respuesta. Y nos relata la historia cómo la encontró. Pero aquí ya lo entendió y aquí lo entiende. Aquí está cuando él ya comprende la palabra de la cruz. Es el verso 25 y entrando al capítulo 8, versículo 1 y 2. Y recuerde que en aquellos tiempos la Biblia no estaba en capítulos. La Biblia no estaba en capítulos. Eso fue miles de años después que se arregló en capítulos. Así que el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí ya se refiere a la palabra de la cruz. Cuando él dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, ahí él ya está hablando que Cristo crucificado es la única solución y el único remedio para todo creyente derrotado y vencido por la naturaleza pecaminosa. No hay otro remedio más que Cristo crucificado, aleluya. No hay otra forma, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y se refiere a la victoria que Cristo nos dio en el cruz del Calvario. Ahora, yo quiero que pase conmigo de una sola vez. Y luego nos saltamos al capítulo 8, verso 1 y 2. Una vez que él encuentra la respuesta, él encuentra la solución, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego el versículo 2, y con este versículo queremos terminar en esta noche. Con este versículo queremos terminar en esta noche. Dice el apóstol Pablo, recuerda hermano, la Biblia no estaba en capítulos y versículos en el antiguo tiempo, antes que se arreglara de esta manera. Dice el apóstol, verso 2, 8:2, quiero que lo vea conmigo, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cada vez que dice Cristo Jesús, se refiere a su trabajo perfecto en la cruz. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en lo que Cristo hizo, del trabajo perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, me ha dado total victoria. Lo único que puede darle total victoria al creyente es el trabajo perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo sucede esto? Estamos ya cerca de terminar. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando usted pone su confianza, su fe completamente, únicamente en Cristo y es el trabajo perfecto de la cruz del Calvario. El Espíritu Santo dice al ataque, aleluya, se produce una ley. Eso se convierte en una ley del Espíritu. Aquí la Biblia dice la ley del Espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene una ley, tiene una demanda, tiene una ley, y esa ley dice, todo el que confía en Cristo crucificado, yo lo voy a liberar del dominio del pecado y de la muerte. Yo lo hago libre, y es por el Espíritu Santo que usted se ha hecho libre. El Espíritu Santo termina haciéndonos libres en la vida diaria, cotidiana, práctica, nos liberta, nos ayuda a vivir una vida santa y agradable al Señor por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo honra y pone en alto el sacrificio de Cristo en la cruz. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque puede entender eso. Ahora, ley. Es una ley, hermano. Una ley es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No importa lo que se diga, lo que se ha hecho, lo que la ley manda. La ley es la ley. Y la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo tiene una ley. Y esa ley es la ley de la victoria sobre el pecado. Es la ley de vida, es una ley de vida en abundancia. Y le repito, hermano, esa ley dice, el Espíritu Santo está diciendo, todo el que confíe únicamente en Jesucristo y su trabajo perfecto en la cruz, crucificado y resucitado, yo lo santifico, yo lo liberto, yo lo termino perfeccionando, yo lo maduro, yo le ayudo, le voy a dar dones, le voy a dar el fruto del Espíritu. Aleluya, lo voy a usar para mi honra y gloria. Y voy a hacer con él todo lo que la ley de Moisés no pudo hacer con él. Yo lo voy a hacer, aleluya. Eso dice el Espíritu Santo cuando la persona respeta la cruz de Cristo. Así que, hermano, no mire a otra cosa.
No mire a otra cosa para su victoria, ¿no? Cuando usted mira a otra cosa para su victoria, le va a pasar lo que le pasó a Pablo. Pablo trató de volver a la ley de Moisés. Pablo trató de vencer el pecado por medio de la ley de Moisés y su propia ley, su propio esfuerzo de voluntad, porque aquí habla de esfuerzo de voluntad también. Él dice, lo que no quiero hacer, está hablando de voluntad, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso termino no haciendo. Él se tiró en esa batalla, en esa lucha. Es una lucha tremenda, terrible. El hermano John Rosenster, que es el encargado, ahora él y su hijo, de los medios noticiero cristiano que tiene en la estación del hermano Jimmy Swagger, el hermano John Rosenster dice que él tenía el problema de fumar por años y aún ya era cristiano. Él era cristiano y oraba, y Señor, yo no sé qué hacer, cómo oraba, que el Señor le quitara eso, y no podía, ¿verdad? Y ahí estaba él. Porque hermano, no todos cambiamos en el mismo tiempo, no todo, ¿verdad? Depende de tu entendimiento, depende de cómo tú absorbes y entiendes este mensaje, así es como vas a cambiar. Así que el hermano Rosenster estaba ahí en su casa en una ocasión, y no recuerdo si fue su abuela o su mamá, una de las dos, no recuerdo ese detalle de la historia, pero le dice la abuela a su mamá, le dice, ¿y tú por qué te preocupas de eso del cigarrillo? Y dice, si a Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y ahí terminó con eso. Ya Cristo te lo quitó en la cruz del Calvario. Y bueno, fue como que al hermano, como decimos nosotros, se le prendió el foco. Le alumbraron. Y él se quedó pensando y dijo, es cierto. Ya Jesús me lo quitó y lo llevó a la cruz del Calvario. Y hermano, estoy hablando aquí y él también está testificando, él no va a mentir, ¿verdad? Yo oí ese testimonio de él en la radio cristiana, en video, ¿verdad? Así que dice él que ahí se acabó el cigarrillo, ¿verdad? Ahí se acabó el problema de la nicotina. Lo que no podía hacer, él dijo, pues si el Señor ya me lo quitó, ¿qué estoy haciendo yo luchando contra eso? Que no puedo, estoy luchando contra lo que no puedo, si Cristo ya me lo quitó. Y hermano, se le fue el problema del cigarrillo. Se le quitó el problema del cigarrillo. Así han habido alcohólicos, así han habido drogadictos, así han habido prostitutas, han habido personas de una vida pervertida. Cristo los ha cambiado cuando han entendido que Cristo llevó también, no solamente perdonó sus pecados, sino que también allí llevó la adicción, allí llevó el dominio del Señor pecado, lo llevó en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que, hermano, es la única victoria. La única verdadera victoria es el trabajo perfecto de Cristo en la cruz y que el Espíritu Santo lo lleva a la práctica en usted. El Espíritu Santo te toma, te agarra y empieza a santificarte diariamente. Empieza el Espíritu Santo a trabajar en tu vida y ese es un proyecto que se lleva toda la vida. En la vida diaria, cotidiana, claro que se va a ver un proyecto de nuestra vida, nuestra santificación en la forma práctica, cotidiana, se lleva toda la vida, nuestra condición humana se lleva toda la vida, pero nuestro espíritu, nuestra condición espiritual interna, yo ya estoy santificado y perfeccionado, y por esa santificación espiritual interna y perfección, que ha sido acreditada y delegada en mí, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y esa justicia que Dios ha delegado en mí por su muerte en la cruz del Calvario, yo puedo entrar al cielo. Aleluya. Yo estoy seguro de que voy a entrar al cielo, no por mi propia justicia, no por mi propia perfección. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo en su vida, pero el Espíritu Santo va a trabajar con gusto y placer en su vida cuando usted confía solamente en Cristo crucificado. Póngase de pie, hermano, en esta tarde, en esta noche. Y si usted cree esta palabra, ¿verdad? Y la puede volver a ver en las redes sociales, la puede volver a estudiar, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Bienvenidos todos mis hermanos que nos visitaron ya la tarde, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria, un gusto tenerlos aquí. Oremos, gloria al Señor juntamente conmigo. Padre nuestro, Dios santo de la gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Padre, porque
porque yo estoy seguro, Señor, que más que uno de nosotros, aquí en esta noche, más que uno de nosotros, Padre, está batallando con problemas de pecado en su vida. Y que queremos dejar de hacer eso malo en nuestra vida. Y no podemos, Señor. A veces es el mal temperamento, el mal carácter, Señor, el resentimiento, los celos, la envidia, Señor. Queremos dejar todo eso o alguna adicción. Y no podemos, y no nos hemos dado cuenta que Cristo ya quebró ese poder en la cruz del Calvario. Ya los quebró y los destruyó en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que ahí está nuestra victoria. Que mi victoria, la victoria de Cristo es mi victoria, su justicia es mi justicia, su santidad es mi santidad, su perfección es mi perfección, aleluya. Yo morí cuando Él murió, pero también resucité cuando resucitó a una vida nueva. Gracias, Señor, por la gran victoria y por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. Oh, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso muy fuerte, hermano, a la palabra del Señor. Aleluya.